Burguito querido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué Sabés cuentan? que ayer estábamos al aire acá, que estábamos en el final del programa, ¿no? Estábamos en el final del programa y no me acuerdo en qué estábamos contando y yo veo que Flor empieza a mirar la tele que tenemos ahí arriba y no podía despegar la mirada de ahí. Abstraída. Y lo que estaba viendo, Flor, que al final no nos entró, porque no importa, el programa estaba en otro clima, seguramente alguien más lo iba a contar. No siempre contamos todo lo que pasa. Estaba leyendo la carta que publicó Lionel Messi para, de alguna manera, despedirse públicamente. Muy emotiva, muy emocionante, muy dura también para despedirse de su papá Jorge, que recordemos falleció durante el fin de semana. Sí, y muy íntima, ¿no? Sobre todo porque contó Sí. intimidades que no se suelen contar. Por ejemplo, como que él esperaba se dio cuenta durante el Mundial que la enfermedad del padre era más grave de lo que él pensaba y que la madre le iba diciendo: tu papá va a estar en el Mundial, y él es como que empezó a jugar con la ilusión de que Argentina atravesara fases para que el Mundial fuera más largo y el papá se pudiera recuperar, pero que cuando terminaba el partido él esperaba el mensaje del padre y ese mensaje no llegaba, y ahí decía: esto está mal. Me contó un colega nuestro Sí. que incluso para la final del Mundial había reservado un palco en el estadio para su familia. Messi con la ilusión de que su padre pudiera estar. Algo que no había hecho en partidos anteriores porque su familia no estaba, o sea, estaba su familia directa, digo, estaban Antonella, estaban sus hijos, pero no estaban como en otros mundiales su papá, su mamá, sus hermanos. Claro. Que siempre lo acompañan. Lo que voy a decir ahora es una interpretación total. Se hablaron muchas pavadas del video de Messi y los jugadores previo a la final. Una cantidad de confabulaciones todas ridículas, de que Argentina entregó el partido, bla, bla. Bueno, posiblemente también, digamos, esta versión baja en los minutos previos a salir. Otra cosa es en el vestuario. El vestuario es la arenga de verdad, donde los jugadores se dicen: este es el partido de nuestras vidas. Lo mismo vimos, si uno repasa como lo que fue el himno en la final, es un himno que te eriza la piel. Sí. Bueno, digo, estaba esto, ¿no? Estaba esto en Messi, estaba esto en los jugadores. Lo humaniza Messi, además. Claro, claro, absolutamente. Bueno, un Messi que jugó, o sea, esta carta que leíste ayer, que te emocionó ayer, que emocionó millones ayer, fue lo primero del día. De algo que terminó con Messi jugando. Messi volvió a jugar ayer a la noche para Inter Miami en una derrota contra León. Es un torneo entre equipos de Estados Unidos y mexicanos. No le está yendo bien al Inter Miami, de hecho perdió y ya está eliminado de ese torneo que se llama la League Cup, Leagues Cup, ¿no? sí. Porque en la parte en que él dice: yo solo sé jugar al fútbol. Sí. Entonces, Bueno, abrió... terrible esa parte, porque es como decir: y si me queda ahora Abrió poco tiempo en el fútbol. esa duda, claro, abrió esa duda. Messi estuvo 72 horas en Rosario, llegó el sábado a la noche, se fue el martes a la noche. Muy íntima la despedida, de hecho no fueron futbolistas, por decisión de la familia, no fueron dirigentes, solamente permitieron algunas coronas. Y bueno, y después se despidió a las 72 horas, volvió para Miami, donde juega. Vamos a saber cuánto tiempo más juega. Y atrás queda, o delante, digamos, de la foto queda la historia de Jorge Messi, que no es una historia, tan conocida, porque tuvo perfil bajo, se lo conoce más como manager, pero murió muy joven además. Hoy morir antes de los 70 años es extraño. Sí. Murió con 68 años. Jorge Messi se dedicaba antes, él cuenta que se dio cuenta que su hijo tenía un don a los 4 años. Vivía en una calle de tierra, en Rosario, en el barrio Las Heras. Ahora no es de tierra esa calle, en ese momento sí. Y cuando tenía 4 años, nace en el 87, le ponen Lionel por Lionel Richie. Era un momento en el que sonaba mucho All Night Song. All Night Long. All Night Long, ahí está. Y había otra canción también, Say You, Say Me. Sí. Say You, Say Me. Ahí está. Say You, Say Me. Bueno, sí. Nace en el 87, son 4 hermanos, y cuando él tenía 4 años, jugando en la calle con los hermanos, se da cuenta que este es mejor.
Y Jorge Messi era futbolista, había sido futbolista. Jugó en Newell's, en las inferiores de Newell's durante 4 años, no le dio, porque tiene que saber el servicio militar. Se casa muy joven, a los 20 años, y es padre muy joven. El primer hijo nace en el 80, que es Rodrigo, después viene Matías, después viene, Lionel, y después viene la hermana, que se llama María, y me pierdo. No me acuerdo. Bueno, se casa con Celia Cucitini. Con Celia Cucitini. Celia Cucitini, ¿a qué se dedicaba? Trabajaba en un taller de bobinas magnéticas. Y Jorge era multifacético. El papá de Jorge Messi, Eusebio Messi, el abuelo de Lionel. el abuelo paterno, era albañil. ¿Y qué hizo Jorge en su vida antes de saber que su hijo tenía un don? Bueno, un montón de cosas. Ajustaba tornillos en un taller metalúrgico, cobraba mensualidades en un instituto médico y estudió durante 8 años a la noche para recibirse de técnico químico. Y después entra a Sindar. La historia de Sindar es un poco más conocida porque cuando se dan cuenta que necesitaba, que no tenía todas las hormonas de crecimiento, que necesitaba inyectárselas, a Sindar le cubre, la obra social de Sindar le cubre los 2 primeros años del tratamiento y el tercero no se lo cubre. Pero bueno, mientras tanto ahí, Jorge Messi era alguien que, se iba a la casa a las 4 de la mañana y volvía muy tarde. Vamos a escuchar a Lionel hablando de ese Jorge Messi padre. Sí, que tengo muchas cosas de mi viejo, pero también la realidad es que mi viejo laboraba todo el día y por ahí no compartía tanto tiempo con nosotros. Yo tengo la suerte de poder estar con mi hijo todo el día prácticamente, entrenar a la mañana, y tengo la suerte de poder disfrutar el día con ellos cuando salen de la escuela, o viajo los fines de semana, después vuelvo y estoy otra vez. Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar prácticamente todos los días. Entonces nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba pedo nunca. Yo lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba que llegue para poder abrazarlo y estar con él. Por eso que te digo que es diferente, ¿no? En ese sentido, porque él se la pasaba trabajando, la verdad. Messi, Jorge Messi, además fue técnico de Lionel Messi en Grandoli. Grandoli es un club barrial que queda a pocas cuadras de la casa de Messi, donde empezó a jugar. Y Jorge Messi, que era futbolero, jugó en las inferiores de Newell's, hinchas Newell's. El primer regalo que le hace a Messi para su primer cumpleaños es una pelota. El ídolo de Jorge Messi era Maradona. Se juntaba con los amigos a ver esos pocos VHS, reproductores VHS que había en la época para ver los goles contra Inglaterra. Bueno, ¿cómo era Jorge Messi en su relación futbolística con ese prodigio que él tuvo? A ver. Para mi viejo nunca jugó bien. Yo de chiquito hacía 4 goles y no jugaba bien. Claro. Siempre tenía algo que decirme, que criticarme. Y eso hacía que cada vez quisiera superarme más para que llegue el próximo partido y que no me diga nada, que me diga jugaste bien. Y la verdad que fueron pocas las veces que mi viejo me dijo jugaste bien. No me jodas. ¿Quién te regaló tu primera pelota? Es que ¿es la persona más importante de la carrera de Lionel Messi? Es el guía. Sí, es el guía. Después fue quien se convierte en manager, después tuvo un lío ahí con Hacienda en España. Pero digo, quien lo lleva a España, quien consigue... Va con toda la familia a España, van todos. Lo que pasa es que la hermana, no me acuerdo el nombre, creo que es María Sol, ahí está. Era muy chiquita, nació en el 93, tenía 8 o 9 años, ella extraña mucho y se quiere volver, entonces Celia vuelve con ella y los otros 2 hermanos, y Jorge se queda con Lionel allá. Entonces se quedan solos durante un buen tiempo. Y como decía Flor recién, Messi escribe ayer, no sé cómo seguir, no sé si voy a seguir jugando. Y esto un poco hace recordar salvando todas las distancias, pero también tiene otro paralelismo con el retiro de Maradona. No sabemos, Messi tiene contrato hasta diciembre del 2028 con Inter Miami, no anunció qué va a hacer con la selección. Da la impresión que al próximo Mundial no hay forma que llegue, o sea, va a tener 40 años. No, hay que pensar más en los próximos partidos del próximo Mundial. Sí, Copa América, ponele, con toda la furia, 2028. Que seguramente va a ser en Estados Unidos, bueno, puede ser, o tal vez no, tal vez dice hasta acá llegué, posiblemente respaldado por lo que dijo ayer. Pero el retiro de Maradona tuvo alguna comparación posible, porque Maradona deja jugar en el 97,
Un partido contra River no le daba el alma, no le daba las piernas. Él pide el cambio, entra Riquelme en ese momento. El partido del abrazo histórico con Francescoli. Con Francesco. Se dan un abrazo. Sí, le da una mano muy fría refrescado. con Ramón Díaz y demás. A los pocos días, el martes, el miércoles, esto fue el domingo, lo que dice Maradona es me retiro. Y se retiró. No jugó. Mirá que Maradona venía de un montón de amagos de retiros y un montón de vueltas. Había tenido como 5 vueltas y no jugó más. Y el disparador que dice Maradona es: dijeron que mi viejo había muerto en la radio y de eso no se vuelve. Lo vi a mi viejo llorar. El papá muere en el 2015. Después nunca quedó claro si eso existió o no. ¿A qué me refiero? Nunca se pudo reconstruir si alguna radio dijo eso o no. Claro. Pero bueno, Maradona usó esa figura. Otra época. O alguien se Oiga, lo algo dijo, que si o hubiera, lo efectivamente encontrabas. hubiera pasado, en 5 minutos se viraliza. Sí. Claro, absolutamente. De hecho, es lo Pasó. que pasó. Es lo que pasó. en el Mundial, Sí, claro. Así que hay algo ahí. La relación, nosotros los vemos como superhéroes, que lo son, pero son hijos. Esto me lo decía Mauro Fulco, un colega nuestro que fue futbolista, que decía: la gente no sabe que el futbolista sobre todo es hijo. Bueno, veamos primero a Maradona y su relación con Don Diego por fuera del fútbol. A ver. Hijo que jugador de fútbol. Yo creo que como mi hijo no hubo ninguno. Yo quisiera tener el 1% de lo que es mi viejo. La nobleza, la dignidad, todo. Desde toda la vida luchó para darnos de comer y es lo más grande que da. Hijo, Diego también se iba a la- voy a llorar, no son ni las 9 de la mañana, hermano. Don Diego también. Estamos hablando de los padres, no de las madres, obviamente. Recordemos que una de las grandes frases de Maradona es: yo juego por vos, Tota. Yo juego por vos, mamá. Eh, Mamá le dice. Mamá, eso es en México. Bueno, Don Diego también se iba a las 4 de la mañana para trabajar en Tritumol, que era una fábrica trituradora que quedaba a 10 cuadras de su casa ahí en Villa Fiorito. Fiorito. Y bueno, y así como el papá de Messi no le decía a Messi: che, jugaste bien, bueno, ¿cómo trataba Don Diego a Maradona en su camino a la gloria? A ver. Yo podía hacer el mejor gol de la historia, que él subíamos al colectivo, yo esperaba que me dijera algo, nada. Nunca. Jugué en primera, nada. Salí campeón, nada. Salí campeón del mundo, nada. Digo, un día lo agarré, le digo: papá, escuchame, ¿un día me podés decir que jugué bien? Andame. Pero, ¿sabes lo que tiene mi viejo, Marlon? Que mi viejo, usted le habla de mí y mira el techo y le caen las lágrimas. Bueno, ahí está Diego recordando a Don Diego, justamente, que falleció 5 años antes que el propio Diego. Michael Jordan, una figura histórica de la historia del deporte, también Sí. dejó de jugar en su De los momento. 3 atletas más importantes de la historia. Sí, Sin ahí, errarles ahí mucho, está por ahí. mucho. También dejó de jugar cuando murió su padre. Por eso esta carta de Messi, más allá de emocionarnos, hay que tomarla en serio. O sea, es posible, digamos, que él, que a partir de ahora, aunque no dio más pistas, esté analizando. De hecho, algo que en la carta dice algo ojalá que se le pase, ¿no? que es muy fuerte, que muestra mucho bronca, podemos decir, o dolor, porque dice que quien más le insistió para que juegue este mundial fue su papá, Jorge, y la carta dice algo así, no la tengo ahora, la podría buscar, pero que vos fuiste el que más me insistió para que juegue este mundial y justo Y te tenías enfermaste razón. cuando este mundial empezó. Sí. Y tenías razón, le dijo. Y tenías razón. Claro, Siempre tenías razón, Siempre le dijo. Porque recuerden que Messi nunca confirmó si iba a jugar este mundial o no. No, O sea, nunca lo dijo. Fue la pregunta que le hicieron infinidad de veces durante los 4 años previos entre Qatar y Estados Unidos. Y dijo: bueno, vamos viendo. Claro, en el medio había otra situación que nosotros desconocíamos o conocíamos muy lateralmente. Y bueno, y era esta, que él estaba pensando en el mundial, pero sobre todo tenía. Y la fuerza que sacaba, ¿no? A pesar de toda esta situación, y en un momento en la carta dice: aunque no me dan más las piernas.
En la final no me dieron más las piernas. A Messi, digamos, que le gana hasta la biología, ¿no? Haciendo un mundial como hizo con 39 años. Recordemos que llora en el primer partido contra Argelia, hace 3 goles. Y es cuando empieza toda la especulación. Cuenta, claro, que fue algo extra futbolístico, no quiere decir más. Bueno, después el tema se fue de manos, ¿no? En los medios. Pero eso estaba ocurriendo ahí ayer. Le voy a robar porque nos juntamos ayer con un poquito a hablar de otros temas, y cuando estaba camino ahí estaba escuchando la radio, escuchaba a, para mí, de los mejores periodistas que tiene hoy la Argentina, y no digo periodista deportivo, digo periodistas, que es Ariel Senosiaín. Sí. Y le quiero robar algo que decía de la carta de Messi que me conmovió y me pareció muy interesante. Y él decía algo así como: es la carta de un hijo, y por ahí una de las diferencias que hay, de las tantas que hay, entre Messi y Diego, decía Ariel, es que Diego muy temprano tuvo que ser padre de sus padres. Muy temprano tuvo que hacerse cargo de su familia, y que Messi no. Messi se pudo permitir seguir siendo hijo hasta bien avanzada su edad, y que era la carta de alguien que nunca cambió su rol dentro de la estructura familiar, digamos. Que es la carta de un hijo a un padre, sin que se haya alterado como ese orden. No quiero decir la palabra natural, porque la palabra natural me suena horrible, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Sí, con 2 mudanzas en el medio, ¿no? Los Maradonas se van de Fiorito en el 77, al año siguiente del debut de Maradona. Villa del Parque. Se van a Villa del Parque o Paternal, sí. Después es verdad, primero creo que es a Paternal. Sí, primero es a Paternal, claro. Es donde está el Museo de Dios, creo que se llama ahora. Que lo tiene un ex dirigente argentino, que era Alberto Pérez. Después termina en Villa Devoto, en Segurola y Habana. Y después va a Núñez, va enfrente de la ESMA, al lado de Defensores Belgrano, en sus múltiples mudanzas. Y los Messi se van con un pequeño Leonel de 13 años, se va toda la familia a Barcelona. Hay la primera foto de Messi que se viralizó bastante en estos días, que es no el Barcelona, sino un dirigente le paga un hotel enfrente de la Plaza Cataluña, que es en el centro de Barcelona. Y esa foto, un nenito Messi, tenía de 12, 13 años, se la saca Jorge. Gran historia, gran narración de el futbolista para mí más importante de la historia de Argentina. Messi, hoy podemos decir que es la persona más famosa del mundo. Sí, y yo creo que junto sí. con Cristiano Ronaldo seguramente sí. Porque digo, yo entiendo que Trump le puede pelear ese rótulo, pero anda, no sé, al interior de África, un pueblo de África. Trump no lo conoce. El mejor futbolista de la historia. Ahí estamos. Porque aquel que me diga, no, Maradona es más, creo que está cometiendo un error si es que considera que Maradona es simplemente un futbolista. Soy uno de los claramente tres no lo tipos es. más conocidos del planeta. 9 de la mañana.